Buen día. Presentaré el trabajo Evaluación de usabilidad en recursos TIC para la enseñanza de metodología de la investigación a estudiantes de psicología, desarrollado por Daniela Vera Solís, Ángel Francisco García Pacheco, Karina Serrano Alvarado y Mario Rojas Rusel de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Este proyecto fue financiado por el programa PAPIME PE 308118. Comenzaremos por decir que la investigación es el proceso en el cual se adquiere, se aplica y se genera conocimiento a través del método científico. En la educación superior, la investigación revierte una importancia fundamental debido a que facilita el ejercicio profesional fundamentado en la práctica basada en evidencia, que es el conjunto de conocimientos derivados de la investigación científica que permite su aplicación en contextos relacionados con el ejercicio profesional de los estudiantes universitarios. Las habilidades para el desarrollo y aplicación de la metodología de la investigación están presentes en casi todos los currículums universitarios. En muchos de ellos, la investigación se considera como una habilidad o competencia de egreso dependiendo del programa o plan de estudios. Sin embargo, la enseñanza propiamente de la metodología de la investigación tiene múltiples dificultades. Se ha identificado que los alumnos perciben la experiencia de aprendizaje de la metodología como negativa, como aburrida, como desvinculada de la práctica profesional. Y esto se ha documentado que también puede estar relacionado con las estrategias de aprendizaje y enseñanza que utilizan los profesores para el ejercicio y la enseñanza de esta asignatura. En este caso, los recursos TIC son considerados recursos útiles para el proceso o que pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos. Y es una estrategia bastante bien acogida por los jóvenes, dado que pues, la población joven es la que más acceso a recursos de Internet y recursos digitales tiene. En la FE Zaragoza, como en otras tantas universidades, la enseñanza de la metodología de la investigación continúa siendo un problema pendiente de resolución. El plan de estudios de la carrera de psicología se considera la enseñanza de la investigación durante los 8 semestres que dura la carrera. Esto podría reflejarse en el interés de los alumnos por involucrarse en actividades relacionadas con la investigación, como puede ser la opción de titulación elegida al término de la carrera. Sin embargo, las cifras actuales reflejan que entre los estudiantes el desarrollo de tesis o tesina como opción de titulación son cada vez menos populares. Se han identificado en los últimos años una disminución del porcentaje de alumnos que opta por el desarrollo de tesis y tesinas y priman otras opciones de titulación. Adicionalmente, se ha documentado la experiencia de los estudiantes en términos de su proceso de aprendizaje de la metodología. Y se ha identificado que la valoración de la experiencia de los alumnos, ya sea positiva o negativa, se relacionan con los aspectos que utiliza el docente. ¿Sí? Es decir, se valoran mejor la experiencia con la metodología de investigación cuando el profesor tiene experiencia en investigación, cuando ofrece retroalimentación puntual a los alumnos sobre los productos que está desarrollando con la asignatura, y estos funcionan como elementos motivadores que involucran o fomentan el interés de los estudiantes por la investigación. De igual forma, el uso de estrategias de enseñanza que utiliza el profesor son elementos que pueden fomentar la motivación y el interés por la investigación. En este sentido, las TICs pueden entenderse como un recurso que puede apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología de investigación. En el caso de los recursos de aprendizaje que pueden desarrollarse a través de las TICs, estos pueden permitir una mayor autorregulación del conocimiento de los alumnos y por tanto una mayor autonomía en su proceso de aprendizaje. Y al ser recursos que están fácilmente disponibles, pueden ser reutilizados y consultados en el momento que el estudiante lo solicite. Sin embargo, esto requiere una capacitación específica del profesor respecto al cumplimiento de ciertas características que deben reunir los objetos y los recursos de aprendizaje. En este sentido, una clasificación de estos recursos de enseñanza pueden dividirse como recursos de información, de colaboración y recursos para el aprendizaje. Entre los recursos de información podemos encontrar, por ejemplo, las
enciclopedias virtuales o las bases de datos. Los recursos de colaboración son los que permiten el intercambio de ideas que podemos encontrar, por ejemplo, en las wikis o los blogs. Y en el caso de los recursos TIC para el aprendizaje, eh, estos tienen como propósito posibilitar el proceso de adquisición del conocimiento, los procedimientos o actitudes previstos generalmente en un programa o plan de estudios específico. En esta categoría podemos encontrar los repositorios educativos, los tutoriales, los cuestionarios en línea, ebooks, podcasts, presentaciones, etc. Estos recursos de aprendizaje se realizan bajo una metodología específica y deben reunir al menos el requisito de usabilidad, que se refiere a la eficacia con la que los usuarios pueden usar el producto para lograr sus objetivos y qué tan satisfechos además se sienten con el proceso de aprendizaje. Em, Debe considerarse ciertos criterios para identificar que un objeto reúne ese requisito de usabilidad y se considera como un recurso de aprendizaje. Entre ellos, evidentemente, la facilidad de aprendizaje que favorece el recurso, su eficiencia de uso, que sea intuitivo y que sea satisfactorio o útil para el usuario. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la usabilidad de un conjunto de recursos de aprendizaje TIC para la enseñanza de la metodología de la investigación para estudiantes de psicología. A grandes rasgos, el proyecto incluyó dos fases. La primera fue el diseño de los recursos de aprendizaje y la segunda, la evaluación de la usabilidad de los mismos. En este sentido, se utilizó un diseño transversal y se invitó voluntariamente a los participantes para que participaran en el estudio. Fue muestro intencional por invitación y como variables e instrumentos tenemos los recursos TIC que se desarrollaron, la evaluación de usabilidad del cuestionario de usabilidad adaptado para la investigación, y se evaluó también la experiencia previa con la metodología de la investigación que poseían los estudiantes. Y finalmente se procedió al análisis estadístico. Se diseñaron un total de 5 infografías, 2 videos y una presentación con elementos específicos sobre el proceso de enseñanza de metodología en investigación. Estas infografías, por ejemplo, representan cómo leer un artículo científico con el formato INRAD y la siguiente es cómo identificar los elementos relevantes en la portada de un artículo científico. En el caso de los videos, pretendían generar una especie de tutoriales para la búsqueda de información en bases de datos como Google Académico y Redalyc. En el caso de la presentación, ilustraba sobre un componente específico del protocolo de investigación. Lo primero que se hacía era, una vez que estaban los recursos disponibles, los alojamos en una liga en Drive y se enviaba la invitación del formulario a los alumnos que habían aceptado evaluar la usabilidad de estos recursos. En este caso, se abría el formulario, los alumnos registraban información, una ficha de identificación y se les pedía de primera instancia que identificaran una infografía del vínculo, del link que se les proporcionaba. Una vez que revisaban libremente cualquiera de ellas, regresaban al formulario para evaluar la usabilidad de estos elementos. Después se les pedía que evaluaran uno de los videos y luego la presentación. Esto era a libre demanda de los alumnos con la intención de identificar cuál era el tema más atractivo para ellos o cuál de los recursos les parecía mucho más atractivo. Participaron un total de 163 estudiantes en la evaluación de usabilidad de los recursos de aprendizaje. Se preguntó por el promedio académico y la evaluación de la experiencia previa con la metodología de investigación entre los estudiantes a fin de identificar si estas dimensiones podrían afectar la evaluación de usabilidad. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el promedio. Los alumnos de quinto semestre reportaron un promedio más alto comparados con los de los semestres 1 y 3 y 7 y 8. En el caso de la metodología de investigación se observó una tendencia interesante. Los alumnos de los primeros semestres tienden a evaluar mejor su experiencia con la metodología de investigación y esta percepción tiende a disminuir conforme avanzan en su desarrollo académico. Como mencionaba, se solicitaba a los alumnos que revisaran indistintamente el orden de las infografías y de los videos. Y en este caso, la infografía más popular fue aquella que se relacionaba con la sección del procedimiento en un artículo de investigación. Y en el caso de los videos, las búsquedas en Google Académico.
Se evaluaron un total de 4 dimensiones de usabilidad más 2 dimensiones relacionadas con la probabilidad de que consultaran el recurso en un futuro y la probabilidad de que recomendaran a alguno de sus compañeros los recursos de aprendizaje. En todos los casos tuvimos evaluaciones superiores a la media. Estas puntuaciones se consideran en una escala de 1 a 10 y obtuvimos puntuaciones altas en todos los elementos de usabilidad. Sin embargo, en términos de la utilidad de la información percibida, en el caso de los videos y si en el caso de los videos fueron los recursos mejor valorados. Preguntamos, por ejemplo, cómo percibían los recursos como apoyo o tutoriales para el aprendizaje de la metodología de la investigación y en el caso de los videos también reportaron la percepción más alta y la percepción más baja la obtuvo la presentación. De hecho, en el caso de la presentación se obtuvieron las puntuaciones más bajas en términos de usabilidad, lo que nos indica que las infografías y los videos pueden ser recursos más atractivos y más percibidos como más útiles para los alumnos. En el caso de las distintas dimensiones de usabilidad y el promedio académico y la experiencia previa con la metodología de la investigación, se identificaron correlaciones positivas modestas entre el promedio y la facilidad de acceso a las infografías y con la facilidad de acceso a la presentación. De igual forma, el atractivo visual también mostró una correlación modesta con el promedio académico. En el caso de la experiencia previa, a pesar de que los alumnos valoran mejor su experiencia con la investigación en los primeros semestres, estas evaluaciones no afectaron la evaluación de usabilidad de los recursos. Finalmente, se preguntó a los estudiantes si podían explicar la información proporcionada por los recursos de aprendizaje si se los pidieran, se le pidiera explicárselo a alguien más. En la mayoría de los casos reportaron que sí podrían hacerlo y en algunos otros, como en el caso de la presentación, indicaron que podrían hacerlo pero con ayuda. Nuevamente, el caso de los videos y las infografías fueron las mejor valoradas como recursos de aprendizaje y que esta información podrían transmitirla a alguien más. A modo de conclusión, nuestro estudio confirma investigaciones previas, resultados de investigaciones previas que reportan que la experiencia con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la metodología de investigación tiende a disminuir a medida que avanzan en su desarrollo académico, lo cual por supuesto se esperaría que ocurriera en el sentido inverso. Mientras los estudiantes conocieran más sobre investigación, tendrían que estar más involucrados. Esto puede explicarse por las experiencias negativas con el aprendizaje y la metodología de investigación. En este sentido, nuestros recursos de aprendizaje pueden favorecer la percepción de utilidad de la metodología entre los estudiantes. En términos generales, la usabilidad fue valorada globalmente de forma positiva, con énfasis especial en los recursos de los videos y en menor medida en la presentación, que por supuesto es el recurso que requiere una mayor revisión y tiene una mayor oportunidad de mejoría. Em, un dato que puede ser interesante es la ausencia de diferencias estadísticamente significativas en las valoraciones de los aspectos de utilidad de la información y la utilidad de los recursos como tutoriales o probabilidad de futura consulta entre semestres. Es decir, indistintamente los estudiantes reportan que pueden consultarlo nuevamente o pueden utilizarlo en un futuro, independientemente del semestre en el que se encuentren. Por supuesto, se recomienda atender a las limitaciones del estudio y atender a las sugerencias para sus futuras investigaciones en el sentido de mejorar el atractivo visual, por ejemplo, los recursos, los imágenes o de apoyo, el uso de colores, etc. Sin embargo, nuevamente proponemos que los recursos de aprendizaje desarrollados tienen una adecuada aceptación y pueden considerarse como recursos útiles para el aprendizaje en la metodología de la investigación. Gracias. Gracias por su atención. Dejamos el correo de contacto para futuras aclaraciones o incluso la solicitud de los recursos de aprendizaje. Gracias.